Muy buenas tardes, amados hermanos y amigos. El tema de hoy encontramos en el Evangelio según Marcos, en el capítulo 2, en los versículos 18 al 22. Y el mensaje de hoy tiene como título la pregunta sobre el ayuno. Y dice la santa palabra de Dios: y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban. Y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan, y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo:
¿Acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo, y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres, y el vino se derrama, y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Amados hermanos y amigos, en el pasaje bíblico anterior hemos visto la intolerancia de los escribas y fariseos a reclamar a los discípulos de Jesús sobre el por qué el Señor comía y bebía con los publicanos y pecadores según ellos. Ahí vemos como ellos querían poner como cizaña entre los discípulos y el Señor Jesús, porque no se dirigieron directamente al Señor. No, hicieron el comentario a los discípulos que no hace mucho tomaron la decisión de seguir a Cristo. En el pasaje de hoy sigue otro episodio de un cuestionamiento relacionado con la comida. Y dice el versículo 18, estamos en el Evangelio según Marcos capítulo 2. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban. Y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan, y sus discípulos no ayunan? Fíjense, por favor, en este versículo se mencionan discípulos de Juan el Bautista, o como yo lo llamo muchas veces, Juan el Bautizador, porque eso fue que Juan hizo, bautizó para el arrepentimiento de los pecados. Pero al mismo tiempo, él ha sido el heraldo, el último profeta, anunciando la venida del Mesías, abriendo el camino para el rey. Y obviamente ahí habla de discípulos de Juan. Y esos discípulos son aparentemente seguidores de Juan el Bautizador, que no han traspasado su obediencia a Jesús y siguieron a la tradición farisaica, igual que los discípulos de los fariseos. Y fíjense, aún vamos a buscar en el Evangelio según Juan en capítulo 3, versículo 30, ¿qué dijo Juan como heraldo del rey cuando él profetizaba la venida del Mesías, cuando él anunciaba a Jesús? Es necesario que él crezca. Ahí se refiere a Jesús, al Mesías, al Hijo de Dios, nacido hombre, al rey, pero que yo mengüe. Fíjense esa humildad que ya en mensajes anteriores, cuando tocamos el tema de Juan el Bautista, hemos visto esa humildad de Juan, que siempre él puso adelante al Mesías, a Jesús, al Rey, que iba a venir a salvar al mundo, ¿verdad? Es necesario, no hay otra forma, que él, el Señor, el Rey, el Mesías, el Cristo, crezca, que sea más conocido, pero que yo mengüe. Pero también hay un detalle ahí que tenemos que recordar, que Juan estaba encarcelado. Así dice el doctor Lucas en el capítulo 3, los versículos 19 al 20. Entonces Herodes, el tetrarca,
siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, ese Herodes tomó a la mujer del hermano como mujer, ¿verdad? Y obviamente Juan lo reprendía por ese pecado. Y aquí dice, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió además esta encerró a Juan en la cárcel. No vamos a entrar referente a Herodes ni nada de eso, sino confirmamos que Juan el Bautizador estaba en la cárcel a causa de Herodes el tetrarca. Pero fíjense, también algo interesante. En este tiempo, ayunar 2 veces por semana era el mayor testimonio del judaísmo ortodoxo o judaísmo legalista. Y fíjense, esa referencia lo podemos encontrar también en el libro de Dr. Lucas, en el capítulo 18, y vamos a leer todo el contexto de los versículos 9 al 14. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Yo estoy seguro que ustedes saben por qué el Señor Jesús enseñó esa parábola. Por supuesto, a causa de los fariseos, que ellos confiaban que eran los más legalistas, los más justos, menospreciaban a todos los demás, que eran unos pecadores, que eran gentiles, que no eran dignos de la salvación de Dios. Pero fíjense esa parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Ciertamente el domingo pasado, en el último mensaje, hemos visto el llamado de Leví, un publicano, que él dejó el banco de los impuestos y siguió inmediatamente a Jesús. Aquí no se refiere a Simón Pedro, perdón, a Leví, a Mateo, sino otro publicano, una parábola. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Fíjense, ¿con quién oraba? ¿Con Dios? ¿Habló con Dios? No, oraba consigo mismo. Habló consigo. No, esa oración nunca vino a los oídos de Dios. Y fíjense, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana. Fíjense, aquí tenemos la referencia del fariseo. Ayunaba 2 veces a la semana. Quería ser el más legalista, el más ortodoxo de los judíos. Doy 10 de todo lo que gano, mas el publicano, pecador, cierto, pero tal vez muy parecido a ti y a mí, mi hermano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. ¿Quién era el otro? El fariseo, que oraba consigo mismo. Lo importante ante Dios es el arrepentimiento. Y ese publicano mostraba un arrepentimiento más profundo. Y Dios lo justifica, al igual que justificó a ti y a mí, mi hermano. Porque cualquiera que se enaltece, como el fariseo, será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hermanos, amigos míos, los que creemos en Dios,
sabemos que nuestra salvación, nuestra entrada a la vida eterna es por gracia, un regalo inmerecido. Y todo eso ha hecho Jesús en la cruz cuando Dios aceptó ese sacrificio perfecto y único del Cordero sin mancha que quita el pecado del mundo. Y fue la sangre de ese Cordero que nos lavó de toda culpa. Dios se reconcilió consigo mismo a través de su Hijo amado, unigénito, nacido hombre. Pero fíjense, ¿qué dice la ley mosaica? Vamos a Levíticos capítulo 16, los versículos 29 y 31, donde ese libro y la ley mosaica prescribía únicamente un solo ayuno en el día de la expiación. No hablaba de 2 ayunos semanales. Dice el versículo 29, y esto tendréis por estatuto perpetuo, en el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Era obligatorio este día guardar ayuno, abstenerse de cualquier obra, persona natural, al igual cualquier extranjero que vivía en esa circuncisión allá. Y versículo 31, día de reposo es para vosotros, y afligiréis vuestras almas, es estatuto perpetuo. Observen, por favor, también, por otra parte, que Juan era un hombre ascético. Vivía en abstinencia, como dice Mateo en su capítulo 11, el versículo 18, pero comparándolo con el Señor Jesús, en el versículo 19 del mismo capítulo 11 vemos que sin embargo Jesús comía y bebía. Y vamos a ver ese pasaje. Porque vino Juan que ni comía ni bebía y dicen, demonio tiene. La gente se burlaban de Juan por su aspecto, por su forma de vida ascética. Comía langostas, miel silvestre. Pero fíjense, vino el Hijo del Hombre, vino Jesús, el Mesías, el Cristo, que come y bebe y dicen, ¿ustedes se recuerdan en el último mensaje? Que vino a la casa de Leví, de Mateo, con otros recaudadores de impuestos, pecadores, publicanos, ¿verdad? Estaba en la mesa, estaba recostado en la mesa comiendo con ellos. Pero ¿por qué Jesús se reunía con los pecadores, según los fariseos? Porque les hablaba de la salvación. Él quiso reconciliar al mundo perdido con el Dios Santo. Como dice, el sano no necesita médico, y Él vino a sanar a los enfermos, obviamente a los enfermos espirituales. Y los enfermos espirituales eran aquellas personas que no conocían a Dios. Entonces, cuando Jesús se reunía con pecadores y gentiles, que otros eran, según los judíos, perros. Así mencionaban a los no judíos, perros. Y no eran perros falderos. Él tenía en mente de predicar el evangelio de la salvación, de compartir la palabra de Dios que él representaba.
He aquí un hombre comilón y bebedor de vino. Sí, porque no en las bodas de Caná no había vino. Y muy buen vino después del milagro que Dios hizo. En la tal llamado última cena, para nosotros la cena del Señor, la primera cena cristiana. Jesús no tenía la copa. Amigo de los publicanos y de pecadores, porque él vino a buscar lo que estaba perdido. Pero la sabiduría es justificado por sus hijos que son los seguidores de él, que creen en él y creen en su nombre y lo han aceptado y tienen la potestad de ser hechos hijos de Dios. Versículo 19 de Marcos 2. Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto, ¿qué tienen consigo al esposo? ¿No pueden ayunar? En esta ilustración, mis amados, Jesús se refiere que el ritual practicado por los discípulos de Juan y de los fariseos no tenía relación con el momento real. El ayuno estaba usualmente asociado con lamentaciones y tiempos de gran necesidad espiritual. Pero, como dice, él hace la comparación con una boda y menciona: mientras que el novio está ahí, no hay razón de tristeza, no pueden ayunar, porque no son afligidos. Y fíjense, eso también nos lleva para la segunda venida del Señor, cuando Jesús primeramente viene por su iglesia, allá en el cielo, tendido en el cielo, en las nubes. Saca la iglesia de la tierra y allá en el cielo va a ser la boda del Cordero. Jesús es el novio y la novia es su iglesia. Es su iglesia porque hay una sola iglesia de Dios, lo que es cristocéntrico. Si Cristo es la piedra angular, esta es la iglesia que Cristo ha instalado en la tierra. Por tanto, no era el momento de lamentarse, ya que Jesús estaba entre ellos. Es tiempo de fiesta, es tiempo de gozar de la presencia del Maestro, por lo menos por 3 años. Versículo 20. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Este versículo es obviamente una referencia profética del arresto y la crucifixión de Jesús. Este tiempo venidero, la crucifixión, será el tiempo apropiado para lamentarse. No mientras que Cristo estaba con ellos, enseñándoles, viviendo el Evangelio. Pero vendrá el tiempo oportuno y apropiado para lamentos. Y fíjense, versículo 21 al 22, capítulo 2 de Marcos. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres, y el vino se derrama, y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Fíjense, obviamente son 2 parábolas. Y precisamente en estos versículos, esos 2 versículos, vemos a Jesús usando 2 parábolas
sobre su evangelio de arrepentimiento y perdón de los pecados por gracia, no podría ser relacionado de forma alguna con las tradiciones antiguas de rituales y autojustificación. Acuérdense, el ayuno, el reclamo de los discípulos que no siguieron a Jesús de parte de Juan el Bautizador y de los fariseos. ¿Por qué los discípulos ahora de Jesús no ayunan? Si ellos son los santos, son los perfectos, y todos los demás son ladrones y pecadores. Rituales. Quieren autojustificarse. Hermanos, como aplicación y enseñanza del pasaje bíblico de hoy, en el contexto del pasaje bíblico de hoy podemos ver la enseñanza del Señor sobre cada cosa requiere su tiempo. Quisiera que me acompañen a Eclesiastés capítulo 3, versículo 1 al 8. Y vamos a leerlo. Todo tiene su tiempo. Es palabra de Dios. Todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempos de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de armar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. Fíjense, en el ejemplo de hoy, con la contestación de nuestro Señor Jesucristo a esa pregunta, a esa prácticamente acusación, enseñanza, enseña, ¿verdad? ¿Por qué no tus discípulos no ayunan? El Señor conoce la fragilidad de los nuevos en la fe. Tenemos que recordar que los discípulos ahora eran 4. Simón Pedro, Andrés, Juan y Jacobo. Y ahora se sumó Leví, Mateo. Eran nuevos en la fe, eran nuevos seguidores de Cristo, de Jesús el Mesías. Ellos son tiernos y frágiles como bebés. Y Jesús los trata con paciencia y amor. No es el tiempo de presionarles, de ponerle cargas pesadas a ellos. Hay que primero alimentar al bebé para que crezca, que fortaleza, que puede caminar y luego correr. Asimismo, con esa paciencia y amor, también nosotros no deberíamos cargar a nuestros hermanos nuevos, recién llegados a la fe, todavía no tan maduros en la fe, con cargas demasiado pesadas. Recordemos, mis amados, la enseñanza de nuestro Señor cuando dice: mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ustedes saben muy bien que al buey que trabaja, que jalaba
la carreta estaba bajo un yugo y normalmente había un buey viejo entrenando bajo el yugo a un buey joven que tenía que aprender. Pero como estaba bajo el yugo, ese nuevo buey, ese joven buey, no pudo moverse donde él quería. Él tenía que seguir los pasos del buey viejo, experimentado, que sabía cómo jalar la carreta. Y asimismo, mis amados, los hijos de Dios, tú y yo que somos creyentes, tenemos el yugo, perdón, de nuestro Señor Jesucristo, estamos bajo su yugo. Tenemos que caminar a la par de nuestro Señor y a la dirección que Él nos enseña. Pero Él dice, ese yugo es fácil y la carga que yo te pongo es ligera. Qué hermoso ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que nos recuerda que debemos que seguirlo. Pero también Él nos ha dicho que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Con eso cierra la gran comisión. Oremos. Padre Santo, Padre bueno, te damos gracias por esa enseñanza tuya sobre cómo debemos actuar con nuestros hermanos recién llegados a la fe, con los jóvenes en la fe, pero también con todos los demás hermanos. Debemos que siempre tener paciencia y tenemos que tener amor, y que la mejor manera de vivir una vida agradable a Dios es seguir los pasos de Cristo, como su yugo es fácil y ligera su carga. No son rituales que nos hacen más puros, más santos, sino es únicamente la fe en nuestro Salvador, el arrepentimiento total y absoluto de nuestros pecados y seguir los pasos de Cristo, la enseñanza del Maestro. Pero para eso tenemos que orar, hablar con Dios, conversar con Él y escuchar lo que Él nos tiene que decir por su santa palabra. El que no lee continuamente la santa palabra no se está alimentando correctamente. Está ayunando, pero un ayuno que le hace daño. En nombre de Jesús oramos. Amén. Amigo, contigo, tú sigues a Cristo, tú sigues los pasos enseñados de nuestro Señor para llegar a la vida eterna, para gozar de la vida eterna. Si tú no estás seguro que el día de mañana, cuando Dios te llama de este mundo, vas a estar en la presencia de Él, haga conmigo una oración de corazón limpio, una oración de fe y de arrepentimiento por tus pecados. Ore conmigo. Limpia tu corazón, abre el corazón para que Jesús pueda entrar en tu vida. Camina bajo el yugo del Señor, que es fácil. Y la carga que pone el Señor es ligera. Padre Celestial, yo reconozco que soy pecador.
Yo vengo ante de ti, te pido perdón por mis pecados. Yo creo que Jesús murió por mí y mis pecados en la cruz. Fui lavado por esa sangre que el Cordero derramó en la cruz. Pero también creo que Él fue resucitado el tercer día y está ahora mismo a la diestra del Señor, de su Padre, allá en el cielo. Yo abro mi corazón y te pido que entres en mi vida como mi Salvador personal y Señor. Gracias, mi Dios, por la vida eterna. Gracias por permitirme ser tu hijo o tu hija. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Y para terminar, mis amados hermanos, participen en la gran comisión de predicar el Evangelio a toda criatura. Testifican a Cristo. Si este mensaje pastoral ha sido de edificación para usted, repártalo. Repártalo por las redes sociales. Compártalo con sus amistades. No pregunten si le va a gustar o no le va a gustar. Pero denle la oportunidad de recibir el mejor regalo que un hombre puede recibir en su vida, que es la salvación, que es la vida eterna, allá en la presencia de Dios. Dios sigue bendiciendo, mis amados hermanos. Yeah.